Hola, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a meternos en la Argentina 1972-1973, el regreso de Perón, la presidencia de Cámpora, pero un repaso de lo que es el contexto mundial. Finales de los 60, principios de los 70, estamos en épocas de rebeliones, épocas de conflictos armados, épocas de Guerra Fría, de guerra de Vietnam, que marcó a toda una generación, la incursión de Estados Unidos en Vietnam como parte de la Guerra Fría. Recuerden, Vietnam del Norte estaba apoyada por la Unión Soviética, Vietnam del Sur apoyada por Estados Unidos. Marcó a toda una generación. La guerra de Vietnam recién va a terminar en 1975, después de 18 años. Son épocas marcadas también por el rock, por la cultura rock, por el flower power, el poder de las flores, toda una generación que creía en la paz, en el pacifismo, en este contexto de guerra de Vietnam. Ahí vemos una imagen del famoso recital de Woodstock, recital donde se esperaban 50.000, 60.000 personas y fueron medio millón. Una imagen emblemática de finales de la década del 60. Todo esto va a marcar el contexto mundial, especialmente a los jóvenes. Ya lo habíamos tratado en alguna entrega anterior, el protagonismo que toman los jóvenes en la década del 70 no lo habíamos visto en las décadas anteriores. Se rebelan contra sus padres, se rebelan contra la sociedad, y el rock es un vehículo en esta rebelión y en esta participación, esta entrada de los jóvenes a participar activamente de la vida política de sus respectivos países. Son años de Guerra Fría, enfrentamiento, plena Guerra Fría, enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Guerra Fría que va a marcar toda la política mundial, todo el devenir de la política mundial, desde los 50 hasta fines de los 80, va a estar marcado por la Guerra Fría. Son años de guerrilla, el surgimiento de la guerrilla insurgente, de la guerra de guerrillas, de la guerrilla rural en África, a partir de las colonias africanas que buscan su independencia. En Latinoamérica tenemos el correlato de la Revolución Cubana, muy influyente para la política latinoamericana, y el asesinato del Che Guevara en 1968 también va a marcar una época. Los protagonistas políticos de la Argentina de estos años, muchos de ellos están marcados por todos estos acontecimientos que está pasando, por la Guerra Fría, por la Revolución Cubana. Cuando trabajamos el surgimiento de la guerrilla en la Argentina y de las organizaciones armadas como Montoneros, FAP, FARC, el ERP, señalamos que tenían todo este tipo de influencias, se van a nutrir de toda esta ideología y de todo lo que está pasando en el mundo, especialmente lo que tiene que ver con Latinoamérica y la imagen de Che Guevara. Habíamos señalado que va a haber una guerrilla de izquierda en la Argentina peronista y una guerrilla de izquierda no peronista. Lo habíamos trabajado en una entrega anterior. Pero ¿qué está pasando para el año 72 en nuestro país? Está llegando el final de la dictadura que había comenzado con Onganía en 1966. Recuerden, Onganía fue removido en 1970. Va a haber un presidente muy efímero que se llamó Roberto Marcelo Levingston, que va a gobernar apenas unos meses, entre el 70 y el 71, pero el verdadero hombre fuerte va a ser el general Alejandro Agustín Lanusse, que va a proponer el GAN, el llamado Gran Acuerdo Nacional, que buscaba una salida elegante, entre comillas, una salida elegante para la dictadura. Había fracasado la dictadura que arrancó con Onganía en sus objetivos de despolitizar y desmovilizar. No lo había logrado, por suerte había logrado todo lo contrario. Nunca en la historia argentina vamos a ver años de mayor politización y de mayor participación política como estos. Difícilmente. Tal vez en algunos años recientes, pero no el nivel de politización de la sociedad y de participación y de violencia política también, lamentablemente. Bueno, Lanuse
impulsa el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, una salida política a la dictadura. La dictadura estaba en retroceso, saben que tienen que irse y Lanusse plantea el GAN, que tenía varias posibilidades. Una era encontrar algún civil que se hiciera cargo del gobierno o llamar a elecciones y presentar un candidato del gobierno mismo, la misma dictadura. Lanusse aspiraba a ser ese candidato, tenía la idea que podía ganar las elecciones, pero para que el GAN tenga éxito necesita del apoyo del peronismo. Perón no va a terminar pactando con Lanusse, perdón, y por ende va a fracasar el GAN. Si el peronismo, el mayor partido político de la época y el mayor líder político de la época, no participa del GAN, el GAN fracasa, está condenado al fracaso. Entonces a Onganía, y dale con Onganía, perdón, a Lanusse no le queda otra que convocar a elecciones. Se convocan elecciones para febrero de 1973. Estamos en el año 72. Lanusse, que aquí lo vemos a la derecha Lanusse, a la izquierda Perón, sonriendo, como siempre. Lanusse va a pronunciar una frase que va a ser histórica y polémica. Lanusse va a decir, Perón no viene a la Argentina, no porque no quiera, sino porque no le da el cuero. Perón no viene a la Argentina no porque no puede, sino porque no le da el cuero. ¿Qué significa? Bueno, está grande, no va a volver. Puede hacerlo, dice Lanusse, pero no lo va a hacer porque no puede. A Perón no le da el cuero, esta es la frase que quedó en la historia, que se le va a volver en contra a Lanusse. Los muchachos peronistas en las manifestaciones, la juventud peronista, va a cantar Lanusse marmota, Perón vuelve cuando se le canten las pelotas, como dice esta pintada de la época. Esta es una foto de una pintada en una pared de la época. Juventud peronista, Perón vuelve, ¿sí? Esta sigla que está pintada acá. Juventud peronista, Perón vuelve. Vamos a sacar todo esto. Acá. Juventud peronista, Perón vuelve el 25 de agosto a Plaza 11, había una movilización, un acto. Perón vuelve cuando se le canten las pelotas, es decir, Perón vuelve cuando quiere, no cuando lo diga Lanusse, y sí que le da el cuero, ¿eh? A Perón le sobra cuero. Esto es una foto real de una manifestación de la época, ¿sí? De un acto político de la época. Un cuero, una imagen de Perón, y dice, a Perón le sobra cuero. Bueno, fue muy desafortunada para Lanusse y muy famosa en la época esta frase. Recuerden que estamos en una época de mucha violencia política. Primero, violencia del Estado. Violencia provocada por una dictadura que comenzó en 1966, que persiguió a todo el arco político, que prohibió toda actividad política, que censuró, que marginó, que mantuvo toda actividad política cercenada y prohibida, que censuraba libros, obras de teatro, en fin, la violencia primero surgió desde el Estado, desde la propia dictadura, primero con Onganía, siguió con Levingston y ahora con Lanusse. Después la propia violencia política dentro del peronismo, donde se formaron las dos alas. Recuerden, el peronismo de izquierda, encabezado por las organizaciones armadas, por el sindicalismo combativo, por la juventud peronista, y el peronismo de derecha, cuyas cabezas, cuyo núcleo central son los sindicatos y el sindicalismo. Así están planteadas las cosas para el 72. Año 1972, año clave. Esta foto es del 17 de noviembre de 1972. Se produce el regreso de Perón a la Argentina. Después de 17 años de exilio, Perón se había exiliado en 1955, el 21 de septiembre de 1955. Estamos en noviembre del 72, regreso de Perón a la Argentina. Esta foto es histórica, icónica. Vemos a Perón recién descendido del avión, en plena pista del aeropuerto de Ezeiza. ¿Sí? Acá está Perón saludando. No fue mucha gente, no concurrió mucha gente ese día porque la dictadura lo prohibió. Se prohibió todo acto político y toda manifestación hacia
hacia Ezeiza, y es emblemática esta foto. Quien sostiene el paraguas, junto a Perón, es José Ignacio Rucci, un personaje que ya vimos, secretario general de la CGT, quien había reemplazado a Bandor luego de la muerte trágica de Bandor. Este flaquito que está acá, a la derecha de la imagen, a la derecha de Rucci, es Abal Medina. Abal Medina era el secretario general del Partido Justicialista y representaba a la juventud peronista. Es decir, que representaba de alguna manera los sectores de la izquierda peronista. Entonces tenemos ahí bien pegadito a Perón, a Rucci, al máximo símbolo de la derecha peronista. Y un poquito más hacia la derecha de la imagen, a Abal Medina, quien representa de alguna manera a la izquierda peronista. Una foto emblemática para lo que va a venir, ¿sí? Rucci bien pegadito. Muy bien, continuemos. Bueno, fue muy poca gente, como les decía, ese día a Ezeiza, pero algunos manifestantes se hicieron oír y se hicieron ver, ¿sí? Presente mi general, Perón vuelve, la P y la B que desde la década del 50 representaba la resistencia peronista, un día histórico, el regreso de Perón a la Argentina. Cuando Lanús se convoca a elecciones, como dije hace un ratito, pone una cláusula. La cláusula dice que no puede ser candidato a nadie que no esté residiendo en la Argentina desde por lo menos un año atrás. Esto fue para embromar a Perón. Obviamente, quien no puede ser candidato a presidente en las elecciones que se van a celebrar el 24 de febrero de 1973 es Perón. Perón no puede ser candidato a presidente porque no estaba residiendo en el país, obvio. Esta cláusula es directamente hecha en contra de la posible candidatura de Perón. Acá lo vemos a Perón sentado en el avión que lo trajo de vuelta en ese noviembre del 72 junto a Héctor J. Cámpora. Para 1972, Héctor J. Cámpora es el delegado de Perón en la Argentina. Y se va a transformar Héctor J. Cámpora en el candidato a presidente de Perón y del movimiento justicialista para esas elecciones de 1973. Esto es un dato fundamental. Perón no puede ser presidente, entonces va a delegar en Cámpora un hombre fiel y con buena relación con la izquierda peronista. Atención con esto, con muy buena relación con la izquierda peronista. Por eso Cámpora es el elegido, porque parece Cámpora aunar un poco a los dos sectores del peronismo, ¿sí? Tratar de armonizar a la izquierda y a la derecha peronista. Un viejo peronista, histórico de toda la vida, incuestionable en cuanto a su fidelidad y a su lealtad, pero que tiene muy buena relación con la izquierda peronista. Cámpora va a ser finalmente el candidato a presidente para las elecciones de 1973, cuyo eslogan de campaña va a ser Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Sí? Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Qué significa esto? El presidente va a ser Cámpora, pero quien realmente va a tener el poder va a ser Perón. Frente Justicialista de Liberación. Muy bien, entonces Cámpora obviamente se va a transformar en el nuevo presidente de los argentinos. Y va a asumir la presidencia el 25 de mayo de 1973. Ahí lo vemos, una foto a Cámpora, el día que asume la presidencia en 1973. Bueno, veremos si la presencia de Perón en la Argentina, veremos si finalmente la elección de Cámpora como presidente logra calmar las aguas en un clima que tiene una violencia política que va increyendo, ¿sí? Que lamentablemente va aumentando. Veremos qué pasa con Perón en la Argentina, ¿eh? Cambia el panorama. Nos vemos.